Mi familia robó mis ahorros para la universidad y se los dio a mi hermana irresponsable. Ahora que ella abandonó a su bebé, me exigen que deje mi carrera para criarlo. Pero esta vez les dije que no y los expuse por todo. Tengo 22 años, estudio ingeniería civil en una universidad a 3 horas de donde crecí, y honestamente necesito contar esta historia porque llevo 2 semanas sin poder dormir bien pensando en todo lo que pasó. Mi familia básicamente me está pidiendo que tire mi vida a la basura para arreglar el desastre que ellos mismos crearon, al proteger a mi hermana durante años. Y no sé, tal vez contarlo me ayude a procesar todo esto o al menos a confirmar que no estoy loca por negarme. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 17 años y recibí la carta de aceptación de mi universidad. Era mi sueño desde los 14, ¿sabes? Una de las mejores escuelas de ingeniería del país. Y no solo me aceptaron, sino que me dieron una beca que cubría como el 60% de la matrícula. Todavía recuerdo que estaba temblando cuando abrí el sobre, y grité tan fuerte que mi mamá vino corriendo pensando que me había pasado algo. Estaba tan feliz. Tipo, literalmente era todo lo que había trabajado durante años. Todas esas noches estudiando hasta las 2 de la mañana, todos esos fines de semana que mis amigas salían y yo me quedaba haciendo proyectos extra para mejorar mi expediente. Valió la pena, ¿me explico? La cosa es que yo sabía que la beca no cubría todo, y mis papás no es que nadaran en dinero, pero desde que tenía como 13 años había estado ahorrando. Trabajé todos los veranos en lo que fuera, cuidando niños, ayudando en la tienda de un vecino, hasta vendí galletas que hacía yo misma en la escuela. Cada peso que ganaba, lo guardaba. Mis papás también habían ido aportando algo a lo largo de los años, y entre todo teníamos suficiente para cubrir lo que la beca no pagaba, más la renta de un cuarto compartido cerca del campus y mis gastos básicos. No iba a vivir como reina, obviamente, pero alcanzaba perfectamente para los 4 años. Ahora, para entender todo lo que vino después, tengo que hablar de mi hermana Rachel. Rachel es 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria ha sido la problemática de la familia. No sé cómo explicarlo, sin sonar muy dura, pero la verdad es que mis papás siempre la protegieron de todo. Cuando estábamos en la primaria, Rachel me hacía bullying horrible, me escondía las cosas, me decía que era fea y gorda, tenía como 9 años y me hacía llorar constantemente, y cuando yo me quejaba con mis papás, ellos decían cosas como que eran cosas de hermanas, que no exagerara, que Rachel solo estaba jugando. En la secundaria la expulsaron 2 veces, una por pelear con otra chica y otra por llegar borracha a clases, pero mis papás siempre encontraban otra escuela que la aceptara, y básicamente nunca hubo consecuencias reales para ella. Para cuando yo estaba en la prepa aplicando a universidades, Rachel tenía 20 años y básicamente no hacía nada con su vida. Había intentado ir a la universidad comunitaria, pero la dejó después de un semestre. Trabajaba de vez en cuando, en lo que fuera, pero nunca duraba más de 3 meses en ningún lado. Y la verdad es que todos sabíamos que andaba en cosas raras. Tipo salía hasta muy tarde con gente que no inspiraba confianza, y más de una vez la vi con los ojos súper rojos y actuando extraño. Pero mis papás se negaban a ver lo obvio. Yo, en ese entonces, solo pensaba en salir de ahí, ¿sabes? Sentía que estaba viviendo en una casa donde todo giraba alrededor de los problemas de Rachel, y yo era invisible a menos que sacara buenas calificaciones, lo cual se daba por sentado. Entonces, llegó el día en que todo se vino abajo. Fue como 2 semanas después de recibir mi carta de aceptación. Mis papás me sentaron en la sala y tenían esa cara que pones cuando vas a decir algo que sabes que va a molestar a la otra persona, pero ya lo decidiste y punto. Mi papá empezó con un discurso largo sobre la familia, y la responsabilidad y el apoyo mutuo, y yo honestamente no entendía a dónde iba todo eso, hasta que mi mamá soltó la bomba. Rachel estaba embarazada. Su novio Kevin, que básicamente era igual de desastre que ella, sin trabajo estable y con claros problemas de adicción, le había propuesto matrimonio, y mis papás habían decidido comprarles un departamento para que pudieran empezar su vida juntos y criar al bebé en un ambiente estable. Y aquí viene lo mejor, o sea, lo peor, cuando pregunté cómo iban a pagar ese departamento, porque yo sabía que mis papás no tenían ese dinero simplemente guardado por ahí. Mi papá me miró y dijo que iban a usar los ahorros para mi universidad, que ellos habían pensado mucho en esto, y que un bebé necesitaba un hogar seguro más de lo que yo necesitaba ir a esa universidad específica, que total yo tenía beca y podía conseguir préstamos estudiantiles, o trabajar más, o ir a una universidad más barata más cerca de casa. Básicamente me estaban diciendo que todo lo que yo había trabajado durante años, todos esos ahorros míos, porque como el 70% de ese dinero era mío, que yo había sudado para conseguir, se iban a ir para comprarle un departamento a mi hermana,
que nunca en su vida había sido responsable de nada. Me acuerdo que me quedé ahí sentada sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije a mi papá que esos eran mis ahorros, mi dinero, y él me respondió que técnicamente estaba en una cuenta a su nombre, porque yo era menor cuando empezamos a ahorrar. Tenía 13 cuando abrimos la cuenta, así que legalmente podían hacer lo que quisieran con él. Mi mamá intentó suavizar las cosas diciendo que esto no significaba que no me apoyaban, que ellos seguirían ayudándome como pudieran con algunas cosas, pero que Rachel realmente necesitaba esto más que yo, que ella iba a ser madre y necesitaba estabilidad, que Kevin y ella iban a cambiar ahora que venía el bebé. Todo era sobre Rachel, como siempre, como toda mi maldita vida. Lloré tanto esa noche que pensé que me iban a reventar los ojos. No podía creerlo. O sea, literalmente no podía procesar que mis propios padres me estuvieran haciendo esto. Llamé a mi mejor amiga y ella estaba igual de impactada. Me dijo que era completamente injusto y que si yo fuera ella me iría de esa casa y no volvería nunca. Eso es exactamente lo que hice, o bueno, básicamente. Los siguientes 3 meses antes de irme a la universidad fueron horribles. Mis papás actuaban como si todo fuera normal, como si no hubieran acabado de robarme el futuro que yo había construido con mi propio esfuerzo. Rachel ni siquiera tuvo la decencia de disculparse o mostrar algo de empatía. Solo andaba súper feliz presumiendo su barriga y haciendo planes para decorar su nuevo departamento con el dinero que era mío. Conseguí más préstamos estudiantiles de los que había planeado. Aumenté mis horas de trabajo en un café cerca del campus y me fui. El día que me mudé a la universidad, mis papás actuaron todo sentimental. Mi mamá llorando y diciendo que iba a extrañarme mucho, y yo solo quería salir de ahí lo más rápido posible. No les dije que básicamente planeaba cortar contacto con ellos, pero creo que lo sintieron porque hubo un silencio súper incómodo cuando me abrazaron para despedirse. Mi papá me dijo que entendiera que esto era lo mejor para la familia, que algún día yo tendría hijos y entendería por qué hicieron lo que hicieron. No le respondí nada, solo me subí al auto con mis cosas y me fui. Rachel tuvo a su bebé, Liam, como 2 meses después de que yo empecé la universidad. Me enteré porque mi mamá me mandó fotos por mensaje, no porque me invitaran al hospital ni nada. Básicamente les respondía con monosílabos cuando me escribían, y con el tiempo fueron contactándome menos. Me sentía mal por Liam, la verdad, porque yo sabía, todos sabíamos en el fondo, que Rachel no estaba lista para ser madre. Pero bueno, mis papás habían decidido que apoyarla era la prioridad, así que supuse que ellos se harían cargo cuando las cosas inevitablemente se pusieran difíciles. Pasaron casi 2 años así. Yo me enfoqué completamente en la escuela. Trabajaba como 25 horas a la semana, además de estudiar tiempo completo. Mis calificaciones eran buenas, aunque obviamente no tanto como hubieran sido si no tuviera que trabajar tanto, pero iba sobreviviendo. Había hecho amigos increíbles en la universidad, gente que cuando les conté mi historia se quedó igual de impactada que yo. Honestamente empezaba a sentir que había dejado atrás toda esa toxicidad familiar, ¿sabes? Como que había construido mi propia vida lejos de todo ese drama. Y entonces, hace como 3 semanas, explotó todo otra vez. Era martes en la noche. Yo estaba en la biblioteca estudiando para un examen súper importante de mecánica de materiales, que valía como el 40% de mi calificación final, y mi celular empezó a vibrar como loco. Era mi mamá, llamando una y otra vez. Ignoré las primeras llamadas porque estaba en medio de resolver un problema complicado, pero después empezó a escribirme mensajes de que era una emergencia, que necesitaban que volviera a casa inmediatamente, que por favor contestara el teléfono. Mi papá también empezó a llamar, y yo empecé a asustarme pensando que alguien había muerto o algo así. Salí de la biblioteca y le regresé la llamada a mi mamá. Estaba histérica, llorando tan fuerte que casi no le entendía lo que decía. Al principio solo captaba palabras sueltas. Rachel, Liam, se fue, no sabemos qué hacer, por favor ven. Le pedí que se calmara y me explicara qué estaba pasando, y básicamente lo que me dijo fue que Rachel había dejado a Liam en la puerta de su casa con una nota y había desaparecido, que había tocado el timbre, dejado al niño ahí con una mochila de sus cosas, y se había ido en un auto con Kevin, que no contestaba el teléfono, que no sabían dónde estaba, que tenían a Liam de 2 años en su casa y no sabían qué hacer. Mi primera reacción, honesta, fue pensar que bien, que les doliera un poco lo que se siente que te abandonen. Pero obviamente me preocupaba Liam. Le pregunté si habían llamado a la policía y me dijo que no, que primero me querían hablar a mí, que necesitaban que volviera a casa para hablar de qué iban a hacer. Les dije que no podía ir en ese momento, que tenía un examen al día siguiente que era crucial para mi carrera. Pero mi papá, quien había agarrado el teléfono en algún punto,
Me dijo que esto era más importante que cualquier examen, que la familia debería ser mi prioridad, que ellos habían hecho tanto por mí, y yo no podía ni tomarme un día para ayudarlos cuando realmente me necesitaban. ¿Puedes creer la ironía? Después de literalmente robarme mis ahorros para comprarle un departamento a Rachel, ahora me estaban diciendo que no habían hecho tanto por mí y que yo les debía dejar todo por su emergencia. Les dije que no, que lo sentía mucho por Liam, pero que yo tenía responsabilidades y no podía simplemente abandonar todo, y que de todas formas no entendía qué esperaban que yo hiciera al respecto. Mi papá se enojó muchísimo. Empezó a gritarme que era una egoísta, que solo pensaba en mí misma, que Rachel claramente estaba pasando por algo grave, y todos necesitábamos apoyarnos como familia. Le colgué porque empecé a llorar y no quería darle la satisfacción de escucharme quebrarse. No dormí nada esa noche. Presenté mi examen al día siguiente, y honestamente no sé ni cómo me fue porque tenía la cabeza en otro lado. En cuanto salí del examen, manejé las 3 horas de vuelta a casa de mis papás. Toda la familia estaba ahí, tipo mis tíos, mis abuelos, todos reunidos en la sala con caras serias. Liam estaba jugando con unos carritos en el piso, ajeno a todo el drama que lo rodeaba, y mi corazón se rompió un poco al verlo porque se veía tan chiquito y perdido. Mi mamá me mostró la nota que Rachel había dejado. Era corta y directo al punto, tipo, no había ni disculpas reales ni explicaciones largas. Decía algo como que ella y Kevin necesitaban irse, que no podían seguir siendo padres, que habían intentado pero que no estaban listos para esto. Y aquí viene la parte que me dejó helada, que sabía que yo sería una mejor madre para Liam de lo que ella nunca podría ser. Que ella siempre había sabido que yo era la responsable, la que hacía las cosas bien, y que confiaba en que yo cuidaría bien de su hijo. Básicamente me estaba dejando a su hijo como si fuera un perro que ya no quería. Le pregunté a mis papás qué más sabían, y fue cuando mi mamá me contó todo lo que aparentemente habían estado escondiendo durante meses. Que Rachel y Kevin estaban metidos en drogas pesadas, no solo marihuana como yo había sospechado, sino cosas más serias, que habían perdido el departamento que mis papás les compraron, sí, el que pagaron con mis ahorros, porque dejaron de pagar las cuotas de por IVA, mantenimiento, y lo tuvieron que vender. Que Liam había estado viviendo básicamente en casa de mis papás los últimos 6 meses, porque Rachel y Kevin desaparecían por días sin explicación, que más de una vez habían encontrado al niño solo en el departamento, llorando porque sus papás se habían ido y lo habían olvidado ahí. Me sentí enferma escuchando todo eso. Le dije a mi mamá que por qué no me habían dicho nada antes, por qué no habían llamado a servicios sociales o a la policía o algo, y ella me dijo que no querían destruir la vida de Rachel, que esperaban que ella pudiera recuperarse, que es su hija, y no podían simplemente renunciar a ella. Y yo pensaba, pero a mí sí pudieron renunciar cuando decidieron que los problemas de Rachel eran más importantes que mi educación, ¿no? Pero no dije nada de eso porque honestamente estaba demasiado cansada para pelear. Entonces mi papá me sentó y me dijo que necesitaban hablar conmigo sobre el futuro, que ellos iban a tomar custodia temporal de Liam mientras intentaban localizar a Rachel y Kevin, pero que en su situación ya están grandes. Mi papá tiene como 57 años y mi mamá 54, y ambos trabajan tiempo completo. No podían realmente criar a un niño pequeño a largo plazo. Que Liam necesitaba a alguien joven, con energía, alguien que pudiera ser una figura materna estable para él. Ahí fue cuando lo vi venir. Antes de que terminara de hablar, yo ya sabía lo que iba a pedirme. Me dijo que yo debería dejar la universidad, volver a casa y tomar el rol de madre de Liam. Que Rachel tenía razón en que yo sería buena en eso, que yo siempre había sido la responsable y la madura, que Liam ya me conocía, lo cual era mentira. Había visto al niño tipo 5 veces en su vida, y que sería más fácil para él adaptarse conmigo que con extraños en el sistema de foster care. Que ellos me apoyarían económicamente, por supuesto, y que yo podría volver a estudiar más adelante cuando Liam fuera más grande, tal vez tomar clases en línea o algo así. Que esto era lo que la familia necesitaba de mí, y que era mi oportunidad de demostrar que no era tan egoísta como había actuado los últimos 2 años. No sé si alguna vez has sentido esa sensación donde tu cerebro y tu cuerpo están tan furiosos que como que te desconectas un poco de la realidad. Eso fue lo que me pasó en ese momento. Me quedé ahí sentada mirando a mi papá como si le hubiera crecido una segunda cabeza, porque no podía ser real que me estuvieran pidiendo esto. No podía ser real que después de haberme quitado mi dinero para ayudar a Rachel, después de haberla protegido de toda consecuencia durante toda su vida, lo cual directamente llevó a esta situación, ahora me estuvieran pidiendo que sacrificara mi futuro otra vez para limpiar el desastre que ellos ayudaron a crear. Les dije que no. Así de simple.
Les dije que Liam no era mi responsabilidad, que yo no pedí esto, que yo estaba a 1 año y medio de graduarme de una carrera por la que había trabajado increíblemente duro en circunstancias imposibles, y que no iba a tirar todo eso a la basura, que lo sentía mucho por Liam, de verdad lo sentía porque él era inocente en todo esto, pero que la solución no era arruinar mi vida también, que necesitaban llamar a los servicios de protección infantil y hacer las cosas bien, que Liam merecía estar en un hogar donde lo quisieran y lo cuidaran apropiadamente, no con alguien que fue forzada a ese rol. Mi papá explotó. Empezó a gritarme que cómo podía ser tan cruel, que era mi sobrino, que la sangre era más importante que cualquier título universitario, que iba a arrepentirme toda mi vida de esta decisión, que si dejaba que Liam fuera al sistema, yo sería responsable de lo que le pasara. Mi mamá lloraba diciendo que no podía creer que su propia hija fuera tan fría, que cómo podía darle la espalda a un niño inocente, que Rachel tenía razón en confiar en mí y yo la estaba traicionando. Mis tíos y abuelos también opinaron, la mayoría diciendo que yo debería al menos considerar ayudar temporalmente, que era cuestión de familia apoyarse mutuamente. Les dije que esto no era apoyarse mutuamente, que apoyo mutuo hubiera sido que ellos respetaran mis ahorros y mi futuro hace 2 años, que apoyo mutuo hubiera sido intervenir cuando Rachel claramente estaba en problemas en lugar de esperar hasta que la situación explotara, que yo había construido mi vida a pesar de ellos, no gracias a ellos, y que no iba a dejar que me la destruyeran otra vez, que llamaran a CPS hoy mismo, porque esa era la única opción responsable. Mi papá me dijo que si me iba y no ayudaba con esto, que no volviera nunca, que yo ya no sería parte de esta familia. Mi mamá intentó calmarlo, pero básicamente estaba de acuerdo con él. Varios familiares también empezaron a decir cosas sobre lo decepcionados que estaban de mí, que esto mostraba mi verdadero carácter. Me levanté, abracé a Liam, quien me preguntó por qué todos estaban gritando, y yo no supe qué responderle, y me fui. He estado de vuelta en mi departamento compartido desde entonces. Mis papás finalmente llamaron a CPS y están en proceso de convertirse en cuidadores de emergencia, certificados para Liam, mientras el sistema intenta localizar a Rachel y Kevin. Me escriben cada tanto para decirme lo difícil que es, como esperando que yo cambie de opinión y vuelva para ayudar. No les he respondido. Mi mamá me mandó fotos de Liam preguntando por mí. Aparentemente les dijo algo sobre una tía linda que lo abrazó. Y eso me rompió el corazón, porque el pobre niño ni siquiera me conoce bien, y sé que lo está haciendo para manipularme emocionalmente. La verdad es que me siento horrible por Liam. Lloro pensando en él constantemente, pero también sé que yo no soy la solución. Yo tengo 22 años. Estoy a 1 año y medio de terminar una carrera por la que he luchado increíblemente. Duro, tengo deudas estudiantiles que voy a estar pagando por años, y honestamente no estoy en posición emocional ni financiera de criar a un niño, y más allá de eso, no debería tener que hacerlo. Esto no es mi culpa, no son las consecuencias de mis acciones, y si cedo ahora, sé que voy a terminar resentida con ese niño y conmigo misma. Algunos de mis amigos dicen que hice lo correcto, otros piensan que soy cruel por no al menos intentar ayudar temporalmente. Mis compañeros de departamento me apoyan, pero veo que me miran diferente desde que les conté todo. Mi mejor amiga dice que mi familia es tóxica y que necesito cortar contacto completamente, pero no sé si puedo hacer eso sabiendo que Liam está ahí. Siento que no puedo ganar en esta situación, ¿sabes? Si ayudo, pierdo mi futuro y probablemente mi salud mental. Si no ayudo, cargo con la culpa de haberle dado la espalda a un niño inocente. No tengo una conclusión bonita para esta historia. Mis papás todavía tienen a Liam. Yo sigo en la universidad, y Rachel sigue sin aparecer. Mi papá me escribió la semana pasada que encontraron el apartamento donde Rachel y Kevin estaban viviendo, pero ya se habían ido, y que la policía está investigando porque aparentemente estaban involucrados en cosas ilegales más serias de lo que pensábamos. Parte de mí se pregunta si Rachel alguna vez va a volver, o si simplemente va a dejar que Liam crezca preguntándose por qué su mamá lo abandonó. Lo único que sé con certeza es que no voy a sacrificar mi vida por los errores de otros. Ya perdí suficiente por proteger a Rachel de las consecuencias de sus acciones. Esta vez, por primera vez en mi vida, estoy eligiéndome a mí misma. Y si eso me hace egoísta ante los ojos de mi familia, supongo que tendré que vivir con eso.